Hay algo más frío que una pelea, es el silencio que viene después. Es el silencio de la tumba. El momento en que un matrimonio ya no grita porque ya no queda nada por qué pelear. Es el abismo de dos personas que duermen en la misma cama pero viven en mundos diferentes. Es la frialdad del resentimiento, el hedor de la traición, el vacío de un amor que un día ardió y que hoy está muerto. Y mientras estás de pie al borde de ese abismo con los papeles del divorcio en la mano y la resignación en el corazón, el enemigo te susurra su mentira final. Es demasiado tarde. Esto no tiene arreglo. Dios te ha fallado. Ríndete. Pero hoy, el Dios de la resurrección invade tu cementerio. Y si te dijera que tu matrimonio no está demasiado roto, sino que está perfectamente posicionado. Y si te dijera que la tumba de Lázaro, ese lugar que ya hiede, es el escenario favorito de Dios para mostrar su gloria. Y si la oración que has estado haciendo, la oración del Señor, cámbialo, ha sido la oración equivocada todo este tiempo. En la enseñanza de hoy, no vamos a pedir un milagro. Vamos a ejecutar una resurrección. Te voy a entregar las llaves de la guerra espiritual matrimonial. Aprenderás por qué tu cónyuge no es tu enemigo y cómo tus propias palabras de crítica han estado alimentando al demonio que intentas echar fuera. Y te guiaré en la oración de autoridad que no le describe a Dios lo muerto que están los huesos, sino que le profetiza vida a ese valle de sequedad. Así que si estás harto de llorar en la tumba, si tu alma todavía tiene una chispa de fe que cree que para Dios nada es imposible, si estás listo para dejar de pelear contra tu pareja y empezar a pelear por tu pacto, entonces detente. Porque hoy, por el poder de la palabra de Dios, lo que Dios unió, el infierno no lo va a separar. Comencemos. Amados, hay algo mucho más aterrador que los gritos en un matrimonio. Hay algo más desolador que el sonido de una puerta que se azota en medio de la ira. Es el silencio que viene después. Es la calma helada que se instala cuando la guerra ha terminado, no porque se haya ganado la paz, sino porque ambos combatientes se han rendido a la desesperanza. Es el silencio de la tumba. Es la atmósfera de un hogar donde dos personas que una vez juraron ser una sola carne, ahora viven como dos extraños educados, como dos fantasmas que comparten un techo, pero que ya no comparten un corazón. Este es el matrimonio al borde del abismo. Es la cama que se siente como un témpano de hielo, donde el metro de distancia que los separa se siente como un océano infranqueable. Es el desayuno comido en silencio, donde el único sonido es el de los cubiertos contra el plato. Es la conversación que se ha marchitado hasta reducirse a la logística de la supervivencia. Pagaste la cuenta, ¿a qué hora llega? ¿Quién recoge a los niños? La risa se ha ido, la complicidad ha muerto, la intimidad es un recuerdo doloroso de una vida pasada. Miras a la persona que duerme a tu lado y luchas por reconocer en ella al hombre o a la mujer de la que un día te enamoraste. Solo ves un extraño, o peor aún, al arquitecto de tu dolor más profundo. A veces este abismo no se cava lentamente con los años. A veces se abre de golpe con la explosión cataclísmica de una traición, una infidelidad, una mentira devastadora, una adición secreta que sale a la luz. Y la herida es tan profunda, la confianza es tan pulverizada que tu mente lógica, tus amigos, tu familia y cada fibra de tu ser herido te gritan la misma sentencia: esto es irreparable. No hay vuelta atrás. Esto se acabó. Es en este silencio de la tumba, en esta atmósfera de muerte y descomposición, que el enemigo de tu pacto, el ladrón que odia la imagen de Cristo y la iglesia, que es lo que el matrimonio representa, viene a susurrarte su mentira final. Él no necesita gritar. En la quietud de tu dolor, él simplemente te dice al oído: es demasiado tarde. El amor se murió. Ya no hay nada que hacer. Estás perdiendo tu tiempo. La resurrección no existe para algo tan muerto como esto. Firma los papeles, sigue adelante, Dios entenderá. Sé realista. Él quiere que tú aceptes la tumba como el destino final. Quiere que te resignes al abismo. Pero hoy la palabra del Dios Todopoderoso ruge más fuerte que la mentira del diablo. Hoy la luz del cielo invade tu tumba. Porque si estás en ese lugar al borde del abismo, si estás en ese matrimonio que parece demasiado tarde, tengo noticias gloriosas para ti. No estás en un lugar de derrota, estás en un lugar de milagro. Tu abismo no es el escenario de tu fracaso, es el lienzo perfecto para la obra maestra de la gloria de Dios. La oración que vamos a aprender no es una oración de reparación, no es para un matrimonio que tiene una llanta pinchada, es una oración de resurrección. Es para la situación que es humanamente imposible, es para el corazón que ya dejó de latir. Porque nuestro Dios no es un simple consejero matrimonial. Él es el Dios que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero para que Él pueda obrar su milagro, primero debemos entender el material con el que estamos trabajando. Debemos dejar de ver nuestro matrimonio como un contrato humano que se puede romper y empezar a verlo como lo que realmente es: un pacto divino que Dios mismo ha sellado. La razón principal por la que nos rendimos ante un matrimonio roto es porque lo estamos mirando con los ojos equivocados. El mundo nos ha enseñado un modelo. El modelo del contrato,
Un contrato es un acuerdo legal entre dos personas basado en el rendimiento mutuo. Es un documento frío que dice: tú cumples tu parte y yo cumplo la mía. Tú me haces feliz y yo te soy fiel. Tú me respetas y yo te amo. Y en el momento en que una de las partes falla, en el momento de la traición, de la frialdad, del abuso, del abandono, la lógica del mundo es impecable. El contrato se declara nulo y sin efecto. El matrimonio se acabó. Si esta fuera la única verdad, amado, esta enseñanza sería inútil. Si tu matrimonio es solo un contrato humano y tu cónyuge lo ha roto, entonces de hecho es demasiado tarde. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere arrancarnos ese velo de engaño terrenal y revelarnos el diseño original del cielo. Porque el matrimonio, a los ojos de Dios, nunca fue diseñado para hacer un contrato. Fue diseñado para hacer un pacto. La diferencia es un abismo. Un contrato se basa en la desconfianza mutua si tú fallas. Un pacto se basa en la promesa incondicional, aunque tú falles. Un contrato une dos entidades legales. Un pacto funde a dos personas en una sola carne. Pero la diferencia más grande, la más poderosa, la que cambia el destino de tu oración, es esta. Un contrato es entre dos partes, pero un pacto bíblico sagrado siempre incluye a una tercera parte. Cuando tú y tu cónyuge se pararon en el altar, ya fuera ante un pastor o un juez, ustedes no estaban solos. En el mundo invisible, Dios mismo estaba allí. Y no estaba como un simple invitado de honor. Él estaba allí como el testigo, como el sello y como el garante de ese pacto. El libro de Eclesiastés, en su capítulo 4, versículo 12, nos da esta imagen gloriosa. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El mundo cree que el matrimonio es un cordón de 2 hilos. Tú y tu pareja. Y sí, 2 hilos se rompen con facilidad. Pero el matrimonio del reino de Dios es un cordón de 3 dobleces. El primer hilo eres tú, el segundo es tu cónyuge, y el tercer hilo, el hilo de oro que une, sostiene y blinda a los otros dos, es el mismo Dios todopoderoso. Él está entretejido en la tela misma de tu unión. Y esta revelación, amado, amada, lo cambia todo. Cambia radicalmente el fundamento de tu oración. ¿Por qué? Porque si tu cónyuge, el segundo hilo, se ha debilitado, se ha deshilachado o incluso se ha roto por el pecado, el pacto no se disuelve. ¿Por qué? Porque el tercer hilo, el hilo de Dios, es irrompible. La infidelidad de tu esposo puede haber roto su promesa contigo, pero no puede anular la promesa que Dios hizo contigo en ese altar. El abandono de tu esposa puede haber roto su parte del acuerdo, pero no puede romper la fidelidad del testigo divino. Tu oración de restauración, por lo tanto, ya no se basa en el merecimiento de tu pareja. Seamos honestos, en este momento puede que no merezca nada. Tu oración ya no se basa en si él o ella quiere cambiar. Tu oración se planta sobre una plataforma legal e inamovible. Se basa en la fidelidad de Dios a su propio pacto. Tu oración deja de ser un ruego tímido: Señor, por favor, cámbialo. Y se convierte en una demanda legal y audaz: Padre, vengo ante ti como la tercera parte de este pacto. Vengo como el socio fiel. Y vengo a recordarte el juramento que tú mismo sellaste. Vengo a apelar no a la voluntad de mi cónyuge, sino a tu carácter. Vengo a pedirte que seas fiel a tu propia palabra y a tu propio honor. Tu reputación, Señor, está en juego en este matrimonio que tú sellaste. Dios toma este pacto con una seriedad aterradora. En el libro del profeta Malaquías, capítulo 2, el pueblo le preguntaba a Dios por qué él ya no aceptaba sus ofrendas, por qué su presencia se había alejado. Y Dios le da una respuesta brutal. Versículo 14, más diréis ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios se llama a sí mismo el testigo del pacto. Y él estaba enojado no solo por la traición humana, sino porque su propio testimonio estaba siendo profanado. Cuando oras por tu matrimonio roto, no estás orando solo, estás orando en acuerdo con el testigo principal, y él está de tu lado. El Señor Jesús mismo reafirmó esta verdad indisoluble. Cuando los fariseos, con su mentalidad de contrato, le preguntaron sobre la legalidad del divorcio, Jesús los silenció. Los llevó de vuelta al diseño original de Génesis, recordándoles que los dos serán una sola carne. Y luego dio la sentencia divina, que es el fundamento de nuestra oración de resurrección. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, él declaró: por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Escucha esa ley. El diablo es hombre, la otra mujer es hombre, tu suegro que se entromete son hombres, tus propios sentimientos de dolor son hombres. Y ninguno de ellos tiene la autoridad legal para separar lo que Dios mismo ha declarado juntado. Tu matrimonio, aunque esté en ruinas en lo natural, aunque esté en la tumba hieda, sigue juntado en la dimensión espiritual. Y tu oración es el acto de fe que le ordena a la realidad natural que se alinee con la verdad del pacto celestial. Esta revelación es la que te saca de la tumba de la resignación. Tu matrimonio no está muerto, solo está esperando la voz de la autoridad del pacto. Pero antes de que puedas hablarle a la tumba, primero debes identificar al verdadero enemigo que ha tomado cautivo a tu cónyuge. En la desolación de un matrimonio al borde del abismo, el corazón humano comete un error fatal.
es un error instintivo, lógico, y es la estrategia maestra del infierno para garantizar nuestra derrota. Buscamos un culpable y nuestros ojos, nublados por el dolor y la traición, se fijan en el blanco más obvio, la persona que duerme a nuestro lado, nuestro cónyuge. Él es el que dijo la palabra hiriente, ella es la que trajo la frialdad, él es el que rompió el pacto. Y así, con toda la justicia herida de nuestra alma, cargamos nuestro arsenal de ira, de resentimiento y de acusación y apuntamos directamente contra el corazón de la persona que una vez amamos. Y en el momento en que lo hacemos, en el momento en que declaramos a nuestro cónyuge como el enemigo, hemos perdido la guerra. Hoy, la oración que restaura matrimonio comienza con una revelación que debe sacudir tu espíritu y cambiar radicalmente la dirección de tus armas. Es la verdad de guerra más crucial de todo el Evangelio. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del espíritu de guerra, nos da el manual de operaciones en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Y te ruego que escuches esto, no como un versículo, sino como tu orden de batalla, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Detengámonos aquí, que es tu esposo es sangre y carne, que es tu esposa es sangre y carne. La Biblia nos está dando una orden directa de deponer nuestras armas contra ellos. La persona que te hirió no es tu verdadero enemigo. La batalla que estás librando no es, en su raíz, un problema de carácter, de compatibilidad o de comunicación. Es una guerra. Pero es una guerra contra un invasor invisible. Pablo continúa, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí están tus verdaderos enemigos. Tu matrimonio no está siendo atacado por tu cónyuge, está siendo atacado por un espíritu de división. Está siendo asediado por un espíritu de resentimiento, un espíritu de ira, un espíritu de lujuria, un espíritu de orgullo, un espíritu de mentira. Estas no son emociones, son entidades demoníacas, personalidades malignas, asignadas por el infierno con un solo propósito: ejecutar la agenda de Juan, capítulo 10, versículo 10, sobre tu pacto. Han venido a hurtar la intimidad, a matar el amor y a destruir tu familia. Y la estrategia maestra del diablo es el engaño. Él, el titiritero, se esconde en la sombra y usa a tu cónyuge como el títere. Tira de los hilos de sus heridas pasadas, de su orgullo, de su debilidad, y tú, viendo al títere moverse, le disparas toda tu artillería al títere. Y el titiritero se ríe porque ha logrado dos cosas. No solo ha usado a tu cónyuge para herirte, sino que ahora te está usando a ti para herir de vuelta a tu cónyuge. Ha logrado que dos hijos de Dios se destruyan mutuamente mientras él permanece intacto. La revelación que desata la restauración es esta: tu cónyuge no es el enemigo, tu cónyuge es el primer prisionero de guerra, es la primera víctima. Ha sido tomado cautivo por estos espíritus de maldad. Y un soldado inteligente no le dispara a un compañero que ha sido tomado prisionero. Un soldado inteligente organiza una misión de rescate. Esta verdad debe cambiar radicalmente la naturaleza de tu oración. La oración carnal, la que pelea contra sangre y carne, suena así: Señor, cámbiala, hazle ver que está mal, rómpela, humíllala. Es una oración de juicio contra tu pareja. Y es una oración que el cielo no puede contestar, porque le estás pidiendo a Dios que viole su propia palabra y que luche contra un ser humano. Pero la oración de guerra espiritual, la que entiende quién es el verdadero enemigo, suena completamente diferente. Suena así: Padre, en el nombre de Jesús abro mis ojos espirituales. Mi esposo no es mi enemigo, mi esposa no es mi enemiga. Hoy dejo de pelear contra ellos, me pongo en la brecha por ellos. Y le hablo a ese espíritu de división que ha invadido mi hogar. Te ato en el nombre de Jesús. Espíritu de ira, espíritu de adulterio, suelta a mi cónyuge. Él es propiedad de Dios. Ella es redimida por la sangre de Cristo. Te ordeno que salgas de mi casa y de mi matrimonio. ¿Ves la diferencia? La primera oración es de condenación, la segunda es de liberación. En la primera peleas contra tu pareja, en la segunda peleas por tu pareja. En la primera busca la victoria sobre tu cónyuge. En la segunda busca la victoria sobre el demonio que oprime a tu cónyuge. El propio Señor Jesús nos modeló esta guerra. Cuando la suegra de Pedro tenía fiebre, no le dijo: suegra, tienes que cambiar tu actitud. No, reprendió la fiebre. Le habló al problema raíz. Cuando Pedro intentó disuadirlo de ir a la cruz, Jesús no debatió con Pedro. Se volvió y le dijo a la voz que usaba Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Él siempre identificó al espíritu detrás de la acción. Tu matrimonio está al borde del abismo porque has estado usando las armas equivocadas contra el enemigo equivocado. Has estado usando armas carnales, gritos, silencio, manipulación, amenazas de divorcio contra un problema espiritual, y esas armas no le hacen ni un rasguño al verdadero enemigo. Solo logran herir más al prisionero de guerra que tú dices amar. La oración que restaura el matrimonio comienza con este acto de obediencia a Efesios capítulo 6. Es el momento en que tomas la decisión de bajar tu espada contra tu cónyuge.
Deja de verlo como tu problema y empieza a verlo como tu compañero cautivo. Y entonces tomas la verdadera espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y te das la vuelta para enfrentar al verdadero invasor. Has identificado el pacto, has identificado al enemigo, la guerra se ha reenfocado, pero antes de poder lanzar la ofensiva, hay un paso de limpieza que es ineludible. Debes asegurarte de que tú mismo no le estés dando al enemigo la munición para atacarte. En la agonía de un matrimonio que se desmorona, cuando nuestro corazón ha sido desgarrado por la traición, la frialdad o la indiferencia, hay una oración que brota instintivamente de nuestra justicia herida. Es la oración que le hemos hecho a Dios 1000 noches en secreto, con lágrimas de frustración y de dolor. Es la oración: Señor, cámbialo, Señor, rómpela. Padre, hazle ver el daño que me está haciendo. Humíllala, tráelo de rodillas, ponte de mi lado. Oramos como la víctima justa, señalando con el dedo al cónyuge culpable, esperando que Dios descienda como un rayo de justicia y castigue al ofensor. Y hoy la palabra de Dios nos confronta con la verdad más incómoda, más dolorosa y sin embargo más liberadora de todas. Esa oración es una abominación. Es una oración que el cielo no puede y no quiere contestar. La oración que restaura matrimonio nunca comienza con la palabra cámbialo. Siempre e ineludiblemente debe comenzar con la palabra cámbiame. El Señor Jesús, el maestro cirujano del corazón humano, nos dio la ley espiritual que gobierna toda restauración relacional. Es una ley que nos silencia, que nos desarma y que voltea la cámara de la acusación 180 grados hacia nosotros mismos. En el Sermón del Monte, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 3 al 5, Él nos da esta orden que es el fundamento de nuestra liberación. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Qué palabra tan devastadora. Un hipócrita. Nosotros que somos la parte buena de la relación, nosotros que hemos aguantado, que hemos sido fieles, que estamos orando, y es aquí donde la espada del Espíritu penetra. En el contexto de nuestro matrimonio al borde del abismo, la infidelidad de nuestro cónyuge, su adicción, su ira, parece una viga gigantesca, y nuestro pequeño pecado, nuestra amargura justa, nuestras palabras hirientes dichas en defensa propia, nuestro silencio castigador nos parece una paja insignificante. Pero Jesús nos llama hipócrita. ¿Por qué? Porque estamos actuando en un papel, estamos en el escenario de nuestra propia justicia, actuando como la víctima inocente, cuando en realidad, en el drama de la destrucción de nuestro pacto, hemos sido coautores. La oración que pide a Dios que arregle a la otra persona es una oración de orgullo, se para sobre la plataforma de nuestra propia justicia. Le estamos diciendo a Dios: yo soy el bueno, el que tiene la razón, Él es el malo. Y la Biblia es clara como el cristal: Dios resiste a los soberbios. Santiago capítulo 4, versículo 6. Tu oración de orgullo, tu oración de cámbialo, no solo no es respondida, es activamente resistida por Dios. Él no puede bendecir la arrogancia de un corazón que se cree sin culpa. Además, esta oración de acusación le da al enemigo una base legal. Mientras estamos en el trono de Dios señalando el pecado de nuestro cónyuge, el verdadero acusador, el diablo, se para a nuestro lado y le señala al Padre nuestro propio pecado. Él dice: mira a este hipócrita, un pecador juzgando a otro pecador. Está pidiendo restauración, pero su propio corazón está lleno de amargura. Está pidiendo amor, pero su propia boca está llena de palabras de muerte. Está pidiendo perdón, pero él mismo se niega a perdonar. Está operando en mi naturaleza, la naturaleza de la acusación. No tienes derecho a intervenir en este matrimonio porque tu propio siervo está de mi lado. Hemos estado peleando contra el enemigo equivocado. El enemigo no era nuestro cónyuge. Y ahora descubrimos que el primer enemigo a vencer somos nosotros mismos. Nuestra propia carne, nuestro propio orgullo, nuestra propia viga. La oración de poder, la que realmente mueve la mano de Dios y desata la restauración, es la oración más valiente y más humillante de todas. Es la oración de autoexamen. Es el acto de arrodillarnos, no para acusar, sino para confesar. Es el momento en que dejamos de hacer el inventario de los pecados de nuestra pareja y le pedimos al Espíritu Santo que encienda su reflector en nuestro propio corazón. Es orar como David en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Es un acto aterrador, porque sabemos que Él encontrará algo, y debemos estar listos para ser específicos. ¿Cuál es nuestra viga? ¿Es la viga del orgullo espiritual? Esa sutil arrogancia de creernos más santos que nuestra pareja, mirándolo por encima del hombro. ¿Es la viga de las palabras de muerte? Como dice Proverbios capítulo 18, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cuántas veces con nuestra crítica, nuestro sarcasmo, nuestra queja, hemos sembrado semillas de muerte en la relación? ¿Cuántas veces le hemos dicho: nunca vas a cambiar, convirtiéndonos en profetas del diablo sobre su vida?
Es la viga de la manipulación y el control, de intentar forzar un cambio por medios carnales. Es la viga de retener el afecto o la intimidad como un arma de castigo. Es la viga de la pereza espiritual, de haber abdicado a nuestro rol de intercesor sacerdotal y habernos convertido en un fiscal más. La sanidad de nuestro matrimonio depende de la profundidad de nuestra propia confesión. Y debemos confesar sin excusa. No es sí, Señor, yo grité, pero es que Él me provocó. No, eso es justificación. El arrepentimiento, Señor, yo grité, yo pequé con mi boca, yo sembré muerte, soy culpable, no hay excusa. Límpiame. Este acto de arrepentimiento radical es el que nos da la autoridad espiritual. El Salmo 24 pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y responde, limpio de mano y puro de corazón. No podemos entrar en la guerra santa por nuestro matrimonio. No podemos subir al monte de la intercesión con las manos sucias de nuestra propia viga. El arrepentimiento nos limpia las manos, nos quita el título de hipócrita, silencia la boca del acusador y nos alinea por fin con el corazón de Dios. La oración que restaura lo imposible es un camino que desciende antes de poder subir. Desciende a la humildad, al quebrantamiento, al reconocimiento de nuestra propia bancarrota. Es la oración más difícil que jamás harás, pero es la única que funciona. Amados, el acto de arrepentimiento, el de sacar la viga de nuestro propio ojo, es la obra de humildad más profunda y necesaria. Es el momento en que limpiamos nuestro lado de la calle, pero inevitablemente en el instante en que nuestro orgullo se quiebra, nuestra justicia herida se levanta y grita, Señor, he confesado mi parte, pero ¿qué hay de la de él? ¿Qué hay de la de ella? ¿Qué hay de la traición? ¿Qué hay del abuso? ¿Qué hay de los años de frialdad y desprecio? Esa herida es más grande que mi error. Y es aquí, en esta muralla de rencor justificado, donde la restauración de los matrimonios encuentra su obstáculo final. Es la prisión de la amargura. Y es la base legal sobre la cual el enemigo ha construido su fortaleza maestra en tu hogar. Hoy debemos entender, con un temor santo, que la falta de perdón no es una simple emoción negativa, no es una debilidad, es un acto legal en el mundo espiritual. Es una invitación que le extendemos conscientemente al infierno para que envíe sus agentes de tormento a nuestra vida. El Señor Jesús, el juez justo, nos dio la advertencia legal más solemne de toda la Escritura en el Evangelio de Mateo, capítulo 18. Es la parábola del siervo que no quiso perdonar. Un rey le perdonó a su siervo una deuda impagable, una deuda de millones, el equivalente a nuestra deuda eterna de pecado ante Dios. Pero ese siervo que acababa de ser perdonado de una fortuna salió y encontró un consiervo que le debía una cantidad insignificante de la ofensa, por muy grande que parezca, de nuestro cónyuge contra nosotros. Y la Biblia dice que lo agarró por el cuello y lo metió en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esta falta de misericordia, su respuesta fue aterradora. La gracia fue revocada por la falta de gracia. Y el rey se enojó y le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Y quiénes son estos verdugos espirituales? Son los mismos espíritus que están destruyendo tu matrimonio. Son el espíritu de tormento, el espíritu de angustia, el espíritu de división, el espíritu de ira, el espíritu de enfermedad. Son los opresores demoníacos. Y Jesús concluye la parábola con esta sentencia que debería helar nuestra sangre. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué revelación tan devastadora. Tu falta de perdón no está castigando a tu cónyuge, te está castigando a ti. Tu rencor es la base legal que le da a los verdugos el permiso de atormentar tu hogar, tu mente, tu finanza y tu cuerpo. Tu matrimonio está al borde del abismo porque al negarte a perdonar, tú mismo has invitado a los verdugos a entrar y has cerrado la puerta a la gracia sanadora de Dios. No puedes clamar por la misericordia de la restauración mientras tú mismo vives en la justicia de la venganza. Pero grita tu alma herida, no siento ganas de perdonar, no se lo merecen. Y es aquí donde debemos demoler la mentira del mundo sobre el perdón. El perdón bíblico no es un sentimiento. Si esperas sentir ganas de perdonar, morirás en tu amargura. El perdón es una decisión de tu voluntad. Es un acto de obediencia a Dios, hecho por fe, a pesar de tus sentimientos. Es la decisión de tu voluntad, como rey de tu propia alma, de soltar el alma del rencor porque tu comandante te lo ordenó. Perdonar no es excusar el pecado de tu cónyuge. Lo que te hizo estuvo mal. Fue una atrocidad. El perdón no minimiza el pecado. Lo reconoce tan plenamente que lo lleva al único lugar que puede manejarlo, la cruz. Perdonar no es olvidar. La cicatriz de la memoria puede quedar, pero el perdón es el acto que le quita la infección y el veneno al recuerdo. Perdonar no es necesariamente reconciliarse inmediatamente. La reconciliación requiere dos personas. El ofensor debe arrepentirse y la confianza debe ser reconstruida. Pero el perdón es unilateral. Es algo que haces tú a solas con Dios, no por la libertad de tu ofensor, sino por tu propia libertad. Tu amargura es la cadena que te mantiene atado a la persona que te hirió.
El perdón es la llave que corta esa cadena. Entonces, ¿qué es perdonar? Es un acto legal, es cancelar la deuda, es tomar la lista mental de todo lo que tu cónyuge te debe: paz, lealtad, años de felicidad, respeto, y por un acto de tu voluntad, clavar esa lista en la cruz de Cristo y declararla pagada por la sangre de Jesús. Es renunciar a tu derecho a la venganza, es soltar a esa persona de la cárcel de tu juicio interior y entregarla al único juez justo, que es Dios. Es decirle al Padre: yo suelto a esta persona de mi juicio, la pongo en tus manos, tú eres el juez, haz con ella según tu perfecta sabiduría. Yo hoy elijo ser libre. Este es el arma legal que le arrebata al diablo su derecho de atormentarte. Es el acto que despide a los verdugos. Es la limpieza profunda de la herida que permite al cirujano divino Jesucristo comenzar por fin su obra de sanidad. Tu restauración matrimonial no puede comenzar hasta que el veneno de la falta de perdón haya sido drenado. Esta decisión es la llave que abre la puerta de tu propia celda. Es la obediencia más difícil, pero es la única que te hará libre. Amados, la obra del arrepentimiento radical y del perdón total es la que limpia nuestro propio corazón. Es la cirugía que nos saca del banquillo de los acusados y nos da una posición de autoridad espiritual. Pero es precisamente aquí, con un corazón recién limpiado, donde enfrentamos la prueba de fe más difícil. Porque nuestro cónyuge, la fuente de nuestro dolor, probablemente sigue siendo el mismo. La herida está perdonada, sí, pero la persona que la causó entra en la habitación y la tentación de ayudar a Dios a que la cambie es casi irresistible. Nuestra carne, esa parte de nosotros que anhela la justicia instantánea, nos grita: confróntalo, no deje que se salga con la suya, explícale el daño que te ha hecho, hazle entender. Y es aquí donde por años hemos perdido la guerra. Hemos creído que la restauración de nuestro matrimonio dependía de nuestra habilidad para argumentar, para convencer, para presionar o para manipular a nuestra pareja. Y al hacerlo, hemos desenvainado un arsenal de armas que no solo son inútiles, sino que son destructivas. Son las armas de la carne. ¿Cuáles son estas armas? El arma Midnight hums beneath the window glass. The tracks are singing stories from the past. Moonlight paints the carriage in a glow, revealing every place I used to know. And as the fields go rushing by, I feel the echoes rising in the night. On this moon. Del sarcasmo, esa puya inteligente que disfraza el desprecio. El arma de las palabras de maldición, como tú nunca vas a cambiar o eres igual a tu madre, que actúan como profecías demoníacas sobre su vida. El arma del silencio castigador, esa ley del hielo, que no es un silencio de paz, sino una manipulación diseñada para infligir culpa. El arma del sermón, donde nos convertimos en el Espíritu Santo Junior de nuestro hogar, señalando cada falla, recitando cada error. El arma del chisme, donde ventilamos la falta de nuestro cónyuge con nuestros amigos o familia, buscando aliados para nuestra causa justa. Y el arma nuclear, la amenaza de irnos, de abandonar el pacto. Hoy la palabra de Dios nos da una orden de batalla que es el corazón de la oración que restaura. Deja de usar esas armas, son inútiles. Y no solo son inútiles, sino que le dan al enemigo la munición que necesita. ¿Por qué? Porque son armas carnales. Y el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos da el manual de guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No puedes destruir una fortaleza espiritual como el espíritu de ira o de lujuria que ata a tu cónyuge con un arma carnal, tu grito o tu argumento. Es como intentar derribar un tanque con un palo. ¿Qué logras realmente cuando usas estas armas carnales? No hieres al demonio, hieres al prisionero de guerra. Como aprendimos, tu cónyuge no es el enemigo, es la primera víctima. Y cada palabra hiriente, cada grito, cada sermón de condenación es una nueva herida que le inflige al alma de la persona que dice querer rescatar. Y peor aún, alimentas al verdadero enemigo. El espíritu de división se deleita en la contienda. El espíritu de ira se alimenta de tus gritos. El espíritu de resentimiento celebra tu silencio castigador. Cada vez que tú explotas en la carne, el demonio que oprime tu hogar se ríe y se hace más fuerte. Tu lucha carnal es su banquete. La oración que restaura matrimonios al borde del abismo requiere una disciplina nueva y radical, la disciplina del silencio santo. Ojo, este no es el silencio de la resignación, me rindo, esto se acabó. No es el silencio de la pasividad,
dejaré que me pisotee. No, es el silencio de la estrategia. Es el silencio del soldado de élite que entiende que esta batalla no se gana en el ruido de la sala, sino en la quietud del cuarto de guerra. Es el acto de fe de cerrar tu boca en lo natural para poder abrir tu boca en lo espiritual. Es el acto de transferir la batalla. Es decirle a Dios: Padre, he peleado esta guerra con mis armas carnales por años y solo he logrado más destrucción. Hoy las entrego. Renuncio a mi necesidad de tener la razón. Renuncio a mi necesidad de ganar la discusión. Me callo y te cedo a ti en lugar de guerrero. Pelea tú por mí. Yo me dedicaré a dos cosas: a amarlo en lo visible y atar al diablo en lo secreto. El apóstol Pedro le dio esta estrategia secreta a las esposas en su primera carta, capítulo 3, versículo 1. Le dijo que si sus esposos no obedecían la palabra, podían ser ganados sin palabra por la conducta de ella. Ganados sin palabra, qué poder. Tu conducta transformada, tu paz que sobrepasa entendimiento, tu respeto inmerecido, tu amor que no depende del rendimiento, se convierte en el sermón más ensordecedor que tu cónyuge jamás escuchará. Tu vida santa se vuelve un espejo que el infierno no puede refutar. Cuando debas hablar, usarás un arma nueva. Ya no usarás la espada de la crítica, sino el arma de la que habla Proverbios capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. Esta es la estrategia del judo espiritual. El enemigo, a través de tu cónyuge, te lanza un golpe de ira esperando que tú lo bloquees con tu propia ira. Pero en lugar de eso, tú respondes con una blanda respuesta, con gracia, con mansedumbre. Y el enemigo, al no encontrar resistencia, pierde el equilibrio y cae por su propio peso. Te niegas a entrar en su juego de contienda. Esta es la disciplina más difícil de todas, porque tu carne gritará por justicia, pero es la única que funciona. Es el momento en que dejas de ser un reactor a los pecados de tu cónyuge para convertirte en un intercesor por el alma de tu cónyuge. Has cambiado de bando. Ya no estás en el bando del enemigo, ayudándolo a destruir a tu pareja. Te has pasado al bando de Dios, peleando en lo secreto por su liberación. Este silencio santo, esta disciplina de no usar armas carnales, es la que prepara el terreno para el arma más poderosa de todas. La oración profética que llama a la vida lo que está muerto. Amados, la oración que nace de un corazón que ha sido limpiado por el arrepentimiento y liberado del veneno de la falta de perdón es una oración de una autoridad inmensa. Y ahora, con esa autoridad restaurada, estamos listos para entrar en la verdadera batalla por la resurrección de nuestro matrimonio. Pero es aquí donde debemos aprender el secreto de la oración creativa, el principio que separa un lamento de un milagro. Porque seamos honestos, ¿cómo hemos estado orando por nuestro matrimonio muerto? Hemos estado orando una oración de descripción. Nos arrodillamos, a menudo con lágrimas, y le damos a Dios un reporte forense de la muerte. Señor, mira qué frío está mi esposo. Señor, mira qué amargada está mi esposa. Padre, estás viendo que ya no hay amor. Dios mío, esto está muerto. Oramos como reporteros de guerra, describiéndole a Dios con detalle la desolación de nuestro campo de batalla, esperando que Él, al oír nuestro reporte, decida hacer algo. Pero el Dios creador no opera así. Él no responde a nuestras descripciones de la oscuridad. Él responde a nuestros decretos de la luz. En el principio, en Génesis capítulo 1, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿qué hizo Dios? ¿Acaso se lamentó? Dijo: ¡ay, qué oscuro está esto! No, la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía esperando una orden y Dios habló. Él no habló acerca de la oscuridad, le habló a la oscuridad y dijo: sea la luz. Y la luz fue. El Señor Jesús, el Verbo hecho carne, operó bajo este mismo principio. Cuando estaba en la barca y la tormenta amenazaba con hundirlos, Él no oró: Padre, mira esta tormenta, por favor, sálvanos. Y Él se levantó, miró a la tormenta y la reprendió. Le habló el problema: calla, enmudece. Cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, no oró: Padre, Lázaro está tan muerto. Él le gritó al muerto: Lázaro, ven fuera. El principio del reino es que Dios nos ha dado autoridad no solo para hablar con Él, sino para hablar por Él. Y el ejemplo más poderoso, el manual de operaciones para la resurrección de una situación imposible, nos lo da el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro. Dios toma a Ezequiel y lo pone en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y la Biblia añade un detalle aterrador: estaban secos en gran manera. Este es tu matrimonio al borde del abismo. No es un matrimonio enfermo, es un matrimonio muerto, seco, sin esperanza humana. Y Dios le hace al profeta la misma pregunta que te está haciendo a ti hoy mientras miras la ruina de tu pacto: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta tan confrontadora. Y Ezequiel, como muchos de nosotros, da una respuesta piadosa pero pasiva: Señor Jehová, tú lo sabes. Es la respuesta del que no quiere arriesgarse. Es decir, Señor, no sé. Si tú quieres, supongo que sí. La responsabilidad es tuya. Pero la respuesta de Dios es lo que debe cambiar nuestra vida de oración para siempre. Dios no le dijo: quédate quieto, Ezequiel, y mira cómo restauro estos huesos. No, Dios le delegó la obra. Le dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dios le ordenó al profeta que le hablara a los muertos. Le dijo: tú eres mi boca, tú vas a usar mis palabras y mis palabras crearán la vida.
Y le dio el contenido de la profecía. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Ezequiel tenía que hablarle a los huesos como si ya estuvieran vivos. Tenía que declarar el resultado final sobre la realidad presente. Y el profeta obedeció. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. El milagro comenzó en el instante en que el hombre de Dios dejó de describir el problema y comenzó a profetizar la solución. Amado, amada, tu matrimonio es tu valle de huesos secos, y Dios te está diciendo hoy: deja de darme el reporte de la muerte, deja de decirme que ya hiede, yo ya lo sé. Te estoy dando una orden. Abre tu boca, toma mi palabra y profetiza. Esta es la oración que restaura lo imposible. Es el acto de fe más radical. Es dejar de orar acerca de tu cónyuge y empezar a orar sobre tu cónyuge. Es dejar de decir: Señor, él es tan frío, y empezar a declarar en tu cuarto de guerra, no en su cara: corazón frío de mi esposo, te hablo en el nombre de Jesús. Oye palabra de Jehová. He aquí yo hago entrar el fuego del Espíritu Santo en ti. Te ablanda, recibes la vida de Dios. Es dejar de decir: Señor, ella ya no me ama, y empezar a profetizar: huesos secos de nuestro amor, oíd palabra de Jehová. Yo pongo tendones de ternura sobre vosotros. Hago subir carne de compasión. El amor sobrenatural de Dios se derrama en nuestros corazones ahora. Es dejar de decir: Señor, estamos tan divididos, y empezar a decretar: muros de división, oíd palabra de Jehová, caéis ahora en el nombre de Jesús. Huesos separados, os juntáis. Somos una sola carne, un solo espíritu, perfectamente unidos en una misma mente. Esta no es la ley de la atracción del mundo. No estás hablando tus propios deseos positivos. Estás hablando la palabra declarada de Jehová. Estás hablando la vida. Estás haciendo lo que hizo tu Padre en la creación. Y esta oración profética es la que invita al Espíritu de Dios, que estaba moviéndose sobre la faz del abismo, a que entre y comience a traer orden, a juntar los huesos, a poner los tendones, a crear la carne. Este es el alma de la resurrección. Has limpiado tu corazón con el arrepentimiento y el perdón. Has silenciado tus almas carnales, y ahora has desenvainado la espada de la profecía. Estás llamando a la vida lo que estaba muerto. Pero hay una cosa más. Los huesos se juntaron, la carne subió, pero la Biblia dice que no había en ellos espíritu. Faltaba un último milagro. Faltaba la transfusión de la emoción, del amor verdadero. La guerra por la restauración de nuestro matrimonio nos ha llevado por un camino de obediencia radical. Hemos aprendido a arrepentirnos de nuestra propia viga, a perdonar lo imperdonable y a silenciar nuestras almas carnales. Hemos incluso tomado la autoridad profética de Ezequiel para hablarle vida a los huesos secos de nuestra relación. Pero es aquí, después de toda esta obediencia, que a menudo nos encontramos frente al último gigante, la fortaleza final de la desesperanza. Porque la fe profética puede haber juntado los huesos, la carne y los tendones. Podemos ver que quizá la comunicación ha mejorado un poco, que las peleas han cesado. Pero miramos a nuestro cónyuge y nuestro corazón se confiesa en un susurro aterrador: ya no siento nada. Este es el abismo más profundo. Es la tumba de Lázaro que ya hiere. Es el momento en que la lógica nos dice que estamos intentando resucitar un cadáver emocional. El amor, esa emoción, ese sentimiento que fue el fundamento de todo, se ha muerto, se ha secado, se ha convertido en cenizas de resentimiento y de indiferencia. ¿Y de qué sirve un matrimonio restaurado legalmente si el corazón sigue muerto? No estaremos simplemente creando un zombie, una unión de dos personas que viven juntas en una tregua fría pero sin vida. Esta es la mentira final del enemigo: que Dios puede arreglar las circunstancias, pero no puede resucitar un amor muerto. Hoy vamos a demoler esta mentira, y lo haremos redefiniendo radicalmente el amor que le estamos pidiendo a Dios. El mundo nos ha enseñado que el amor es un sentimiento, eros, pasión romántica, y filos, afecto de amistad. Y sí, esos sentimientos son hermosos, pero son frágiles. Se basan en el rendimiento, en la atracción, en la reciprocidad. Y en un matrimonio roto, esos sentimientos son los primeros en morir. ¿Por qué? Porque no hay nada atractivo en la traición. No hay nada tierno en el abuso o la indiferencia. Si nuestra única esperanza es que Dios nos haga sentir mariposas de nuevo por la persona que nos destrozó el corazón, entonces sí, estamos perdidos. Pero el Dios de la Biblia no nos ha llamado a operar en el amor eros o filos. Él nos ha llamado a operar en su propio amor, el amor ágape. Y el amor ágape, amado, no es un sentimiento, es una naturaleza. No es una reacción a lo bueno del otro, es una decisión de la voluntad que crea el bien en el otro. Es el amor que describe la primera carta a los Corintios, capítulo 13. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
Esta no es la descripción de un sentimiento romántico, es la descripción de un acto de guerra sacrificial. Es el amor con el que Dios nos amó a nosotros. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fuéramos amables para amarnos. Él nos amó en nuestra peor versión. Él nos amó cuando éramos sus enemigos. Y es este amor, y solo este amor, el que tiene el poder de resucitar un matrimonio muerto. Pero dirá tu alma honesta: yo no tengo ese amor. Mi corazón está seco, no puedo producirlo. Y esa es la revelación más gloriosa de todas. Porque Dios no te está pidiendo que lo produzcas. Te está invitando a que lo recibas. No puedes fabricar ágape. Solo puede ser un canal para Él. Es aquí donde la oración de restauración da su giro más sobrenatural. Dejamos de orar: Señor, ayúdame a sentir amor por mi cónyuge. Esa oración fracasará. En lugar de eso, oramos por una transfusión. La carta a los Romanos capítulo 5 versículo 5 nos da la clave de la transfusión. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor ágape no es un producto de tu voluntad, es un fruto del Espíritu Santo. Él es el río de ese amor y ya vive dentro de ti. El problema no es que no tengas el amor. El problema es que la herida, la amargura, el dolor, la viga y la falta de perdón han creado una represa que bloquea el flujo de ese río. La oración de los puntos 4 y 5, arrepentimiento y perdón, fue la dinamita que rompió la represa. Y ahora la oración del punto 8 es la que le pide al río que inunde el terreno seco. Es la oración que le dice: Espíritu Santo, mi corazón está seco. Mi amor humano se murió. Confieso mi total incapacidad para amar a esta persona con mis propias fuerzas. Pero tú eres el río del amor ágape. Y tu palabra dice que ese amor ya ha sido derramado en mi corazón. Así que te pido ahora: fluye, inúndame, bautízame con el amor de mi Padre por mi cónyuge. Dame tus ojos para verlo como tú lo ves. Dame tu corazón para sentir por él lo que tú sientes. Y dame la fuerza sobrenatural para actuar en ese amor aunque yo no sienta nada. Esta es la oración que activa el milagro. Dios en respuesta no te da un sentimiento. Él te da una gracia. Te da la capacidad sobrenatural de hacer una acción de amor. Te da la fuerza para morderte la lengua cuando querías soltar la crítica. Te da la gracia para preparar una taza de café para la persona que te hirió. Te da la unción para decir buenos días con amabilidad cuando tu carne quería gruñir con frialdad. Este es el espíritu que entra en los huesos secos de Ezequiel 37, la profecía punto 7, juntó los huesos, pero fue el soplo del espíritu el que le dio vida. Tu obediencia a esta gracia de ágape es el soplo de vida en tu matrimonio. Y aquí está el secreto milagroso. Mientras tú obedeces y actúas en el amor ágape que no sientes, Dios comienza a sanar el amor filos y eros que habías perdido. Tus acciones de obediencia regadas por la gracia de Dios se convierten en el abono que comienza a revivir la planta muerta de tus emociones. Los sentimientos, amados, no lideran la resurrección, la siguen. Esta es la oración más difícil. Es la oración de la cruz. Es morir a tu justicia, a tus derechos, a tus sentimientos heridos y elegir amar como Cristo te amó. Pero es la única oración que tiene el poder de resucitar a los muertos. Amado, la oración de fe es la que llama a los muertos de la tumba. Es el grito de autoridad de Jesús frente al sepulcro de Lázaro. Es la profecía de Ezequiel que junta los huesos secos. Es el clamor que trae una transfusión del amor ágape del cielo. En el mundo espiritual, la oración de fe ha obrado el milagro de la resurrección. Tu matrimonio, que estaba muerto, ha sido llamado de vuelta a la vida. Pero aquí, amados, es donde muchos pierden su milagro. Porque la resurrección es un evento, pero la restauración es un proceso. Hemos salido de la tumba, pero a menudo, como Lázaro, seguimos atados con las vendas de la muerte, con los hábitos de la vieja vida, con las memorias del dolor. Dios, en su soberanía, ha hecho la obra que solo Él puede hacer. La obra de la vida sobrenatural. Pero ahora nos mira y nos da la misma orden que Jesús le dio a la multitud frente a la tumba: desatadle y dejadle ir. Hay una parte de la restauración que ahora nos corresponde a nosotros. La oración desató el milagro, pero es la sabiduría la que lo va a mantener. Un matrimonio resucitado no es un matrimonio nuevo, es un matrimonio restaurado. Y como toda ciudad que ha sido devastada por la guerra y luego reconstruida, se convierte en un territorio que requiere una vigilancia especial. La obra que tenemos por delante es la obra de Nehemías. Nehemías recibió la promesa de Dios para la restauración de Jerusalén. Pero, ¿se sentó a esperar que los muros se levantaran solos? No. Tuvo que organizar al pueblo, asignar tareas y poner un ladrillo sobre otro día tras día. Y tuvo que hacerlo bajo ataque. La Biblia dice que trabajaban con la herramienta en una mano y la espada en la otra. Esta es la imagen perfecta de cómo vivir en un matrimonio restaurado. ¿Cuál es la herramienta? Es la herramienta de la reconstrucción activa. Tu matrimonio viejo murió por una razón: tenía patrones de muerte.
patrones de comunicación destructiva, gretos, sarcasmo, silencio, patrones de egoísmo, patrones de deshonestidad, patrones de aislamiento. No puedes tomar la nueva vida que Dios te ha dado y ponerla de vuelta en los mismos patrones de muerte que la mataron. Sería una locura. La restauración exige que tú, con la gracia y la sabiduría de Dios, comiences a construir intencionalmente nuevos patrones. Donde antes había gritos, ahora debes usar la herramienta de la blanda respuesta de la que habla Proverbios capítulo 15. Donde antes había el silencio castigador, ahora debes usar la herramienta de hablar la verdad en amor de Efesios capítulo 4. Donde antes había aislamiento, ahora debes usar la herramienta de la cita semanal, del tiempo de calidad intencional. Donde antes había orgullo, ahora debes usar la herramienta de la humildad, de ser el primero en pedir perdón, aunque solo tengas el 10% de la culpa. Este es el trabajo duro de la reconstrucción. Es poner ladrillo sobre ladrillo. Es el proceso. ¿Y cuál es la espada? Es la espada de la vigilancia espiritual. Porque en el momento en que empieces a construir, el enemigo contraatacará. Tu Sanbalat y tu Tobías, los espíritus de división y de resentimiento, odian la obra de restauración. Ellos se burlarán. Intentarán derribar de noche lo que construiste de día. ¿Y cómo lo harán? Usarán la misma trampa de siempre. Tu cónyuge, que también está en proceso de sanidad, cometerá un error. Usará ese viejo tono de voz. Tendrá esa vieja actitud. Y en ese instante el enemigo te susurrará: ves, no ha cambiado nada, el milagro no fue real, estás perdiendo el tiempo. Y es ahí donde debes desenvainar la espada. La espada es tu fe militante, tu confesión de la palabra es tomar ese pensamiento cautivo y declarar: no, eres un mentiroso. Estoy en un proceso de restauración. Este matrimonio no pertenece al diablo, le pertenece a Dios. Resisto esta ofensa en el nombre de Jesús. La espada es practicar el perdón instantáneo. En la disciplina de Proverbios capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón recién sanado es ahora el tesoro más preciado. No puedes permitir que el veneno de una nueva ofensa vuelva a entrar, ni por un minuto. Esta etapa de la restauración requiere dos virtudes que el mundo odia: paciencia y consejo. La confianza, que tardó años en pulverizarse, no se reconstruirá en una semana. Habrá retrocesos, habrá días malos. La paciencia es la fe extendida en el tiempo. Es la que se niega a rendirse en medio del proceso. Y el consejo: no tengas miedo de buscar ayuda. Un matrimonio que sale de un trauma tan profundo a menudo necesita el andamiaje del consejo piadoso de un pastor, de mentores maduros. La humildad para buscar ayuda es a menudo el pegamento final que sella la restauración. La oración, por lo tanto, ya no es la oración desesperada del abismo, resúcitalo. Se convierte en la oración diaria del constructor: Señor, dame la sabiduría para construir y la fuerza para guardar. Ya no estás luchando hacia la victoria, estás luchando desde la victoria. El milagro de la vida ya fue dado. Ahora simplemente estás aprendiendo a caminar en él. Estás desatando a Lázaro de sus vendas de muerte. Esta es la obra completa. La fe que clama por el milagro y la sabiduría que trabaja para mantenerlo. Y al caminar en este proceso, tu matrimonio no solo será restaurado, será mejor que antes. Porque un matrimonio que nunca ha sido probado no conoce su fuerza. Pero un matrimonio que ha muerto, que ha estado en la tumba y ha sido resucitado por el poder de Dios, se convierte en un testimonio inquebrantable, en una fortaleza inexpugnable, en un cordón de 3 dobleces que el infierno mismo no puede romper. Hemos completado el viaje, desde la desolación de la tumba hasta la fortaleza de la ciudad reconstruida. El Dios de la resurrección ha hecho su obra. Y ahora, con esta revelación gloriosa ardiendo en nuestro espíritu, es el momento de ir ante el trono de la gracia y sellar esta enseñanza con la oración que no solo pide el milagro, sino que nos da la fuerza para caminar en él. Te invito a que, con toda la fe que Dios te da en este momento, hagas tuya esta poderosa oración. Padre celestial, Dios de los pactos, aquel que hace milagros, vengo ante ti no con mis propias fuerzas, sino como un hijo que clama desde el borde del abismo. Miro mi matrimonio y con la honestidad de Marta ante la tumba declaro: Señor, está muerto. Hiede. Mis esperanzas humanas se han acabado, mis sentimientos han desaparecido. He llegado al final de mi esfuerzo. Y es aquí, en esta tumba, donde rechazo la mentira de que es demasiado tarde y clamo por tu especialidad, la resurrección. Hoy no me paro sobre la arena movediza de los sentimientos de mi cónyuge, ni siquiera de los míos. Me paro sobre la roca inamovible de tu pacto. Señor, tú eres el tercer hilo de este cordón. Tú fuiste el testigo en nuestro altar. Y ese tercer hilo no se puede romper. Mi oración no se basa en el merecimiento de mi pareja, sino en tu fidelidad a tu propio nombre. Apelo a tu honor. Recuerda el pacto que tú sellaste. Y ahora limpio mis manos para la guerra. Padre, saca la viga de mi propio ojo. Perdóname por mi orgullo,
por mi justicia propia, por creerme la víctima inocente. Perdóname por cada palabra de muerte, de crítica, de sarcasmo y de queja que he sembrado en esta relación. Perdóname por mi silencio castigador, por mi manipulación, por mi falta de honra. Lávame. Ya no soy un hipócrita, soy un guerrero limpio. Con mis manos limpias, ahora identifico al verdadero enemigo. Mi cónyuge no es mi enemigo, es el prisionero de guerra. Y yo, en la autoridad del nombre de Jesús, le hablo a los invasores. Espíritu de división, espíritu de ira, espíritu de resentimiento, espíritu de lujuria o el espíritu específico que opere. Suelta a mi esposo, suelta a mi esposa, suelta este pacto. Ustedes no tienen parte ni lugar aquí. Fuera. Y para cortar toda atadura legal con el infierno, hoy tomo la llave de mi propia celda y la giro. Elijo perdonar. Por un acto de mi voluntad, cancelo la deuda total de dolor, de traición y de abandono. Renuncio a mi derecho a la venganza. Suelto a mi cónyuge de la prisión de mi juicio y despido a los verdugos de mi hogar. La deuda está pagada por la sangre de Cristo. Renuncio a mis almas carnales. Guardo mi lengua de la contienda. Me comprometo al silencio santo en lo natural para poder desatar la artillería pesada en lo espiritual. Y ahora, como tu profeta, dejo de describirle a Dios lo muerto que está esto y le profetizo a los muertos: valle de huesos secos de mi matrimonio, oíd palabra de Jehová. Huesos de amor, júntense. Tendones de comunicación crezcan. Carne de ternura pareced. Muros de frialdad caigan. Corazón de piedra te vas, corazón de carne te doy. Matrimonio, yo te digo lo que Jesús le dijo a Lázaro: ven fuera, vive en el nombre de Jesús. Señor, mi amor humano se ha secado, así que pido la transfusión sobrenatural. Derrama tu amor ágape en mi corazón por el Espíritu Santo. Dame tus ojos para ver a mi cónyuge como tú lo ves. Dame tu gracia para amar lo que es imposible de amar. Dame la fuerza para dar el primer paso de obediencia, aunque no sienta nada. Finalmente, Padre, pido la sabiduría de Nehemías para la reconstrucción. La resurrección es tu milagro, la restauración es nuestro proceso. Dame la herramienta de la sabiduría en una mano para construir nuevos patrones de comunicación y de amor, y dame la espada de la vigilancia en la otra para guardar este milagro del contraataque del enemigo. Dame paciencia para el proceso. Lo que Dios ha resucitado hoy, ningún demonio lo volverá a matar. Sello esta restauración, es mi milagro. Lo he reclamado en oración y ahora caminaré en él. En el nombre invencible de Jesús. Amén. Amado guerrero del pacto, amada guardiana de la restauración, la enseñanza ha terminado. La oración de resurrección ha sido desatada. La palabra profética ha sido enviada al valle de los huesos secos. El silencio de la tumba ha sido roto por la voz de la autoridad de Cristo. A partir de hoy ya no eres una víctima llorando al borde del abismo, eres un intercesor. Eres un Nehemías, un reconstructor de muros, un sacerdote de tu pacto que se ha parado en la brecha para reclamar el territorio que el enemigo robó. Ahora ve y vive diferente. Baja la espada contra tu cónyuge. Él no es el enemigo. Mantén tu espada espiritual en alto contra el verdadero invasor. Tu batalla no se libra en la sala con gritos y argumentos carnales. Se libra en tu cuarto secreto con la autoridad de la palabra de Dios. Eres un constructor. Estás edificando con la herramienta de la sabiduría en una mano y defendiendo tu milagro con la espada de la fe en la otra. Sé paciente con el proceso, pero implacable con el diablo. Y si has recibido esta comisión de resurrección en tu espíritu, si te comprometes a pararte en la brecha por tu pacto hasta ver la gloria de Dios, te invito a que lo selles con un acto de fe. Primero, planta tu bandera de guerra en el territorio de tu pacto. Ve ahora mismo a la sección de comentarios y escribe esta declaración que es tu sentencia contra el espíritu de divorcio. Amén. Yo peleo por mi pacto, mi matrimonio vive. Que tu comentario sea tu primer acto de fe, tu grito de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Segundo, conviértete en un rompedor de brecha para otros. Piensa en cuántos matrimonios están en la tumba ahora mismo, cuántas personas están llorando en silencio, creyendo la mentira de que es demasiado tarde. Tu me gusta este video es como una luz en su tumba. Y cuando lo compartes, no estás enviando un video, estás pasando el manual de resurrección a otra familia que está al borde del colapso. Y por último, si tu espíritu anhela seguir siendo entrenado como un guerrero que sabe cómo tomar y defender la herencia de Dios en cada área de tu vida, suscríbete y únete a este ejército de intercesores que estamos aprendiendo a reconstruir los muros caídos. Gracias por tu valentía para creer por una resurrección. Esperamos, si Dios quiere, encontrarnos en un próximo video. Ahora ve, que el Dios de la resurrección, aquel que llamó a Lázaro de la tumba, aunque ya es día, sople su aliento de vida sobre los huesos secos de tu matrimonio. Que el amor ágape te inunde con una fuerza sobrenatural para amar lo que es imposible de amar. Que la sabiduría de Nehemías guíe tus manos y tus palabras. Y que el matrimonio que el infierno dio por muerto se levante como el mayor testimonio de tu vida para la gloria eterna de su nombre. Permanece en la brecha.